Hola hermanos y hermanas que están ahí en sus casas. Debido a la pandemia no podemos salir ni podemos congregarnos, por lo cual les recomiendo que se sigan cuidando, use su cubrebocas y siga usando el gel antibacterial. Pero también síganse cuidando en la vida espiritual, lean su Biblia diario, oren a Dios y por lo menos un día a la semana reúnanse como familia y ofrezcanle a Dios 1, 2 o 3 cantos, los que quieran, pero alábenlo y adórenlo. Así es que, hermanos y hermanas, preparen su corazón para recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes. El tema es la bendición de Dios. Y Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, me acerco a ti para darte gracias por la bendición que me das de poder grabar este mensaje con el propósito de hacerlo llegar a tus hijos y de esa manera puedan ellos cada día entender lo importante que es tu bendición en la vida de cada uno. Hoy clamo a ti para que esta palabra pueda quedar sembrada en sus corazones y sirva para que cada mañana, desde que nos levantemos hasta que nos acostamos, podamos hacer tu voluntad y de esa manera estar buscando tener las bendiciones que tú has prometido para aquellos que te obedecen, para aquellos que hacen tu voluntad, para aquellos que oyen tu palabra, leen tu palabra y la ponen en práctica. Señor, te suplico que obres para que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos busquemos tu bendición cada día y de esa manera tengamos todo aquello que tú nos has prometido y no nos falte nada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la bendición de Dios es el tema. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es una expresión o un deseo benigno o bueno dirigido a una persona, sea mujer o varón, o a un grupo de personas, como lo dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 8. Dice: el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. La bendición de Dios es el deseo de que una persona o muchas, como su pueblo o sus hijos, tengan todo lo que necesitan, y se los expresa una y otra vez, como lo dice en el mismo libro de Deuteronomio, y estaremos viendo y capítulo, pero los versos del 3 al 6. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Repito, la bendición de Dios es un deseo benigno o bueno para con todos, sí, pero así como Dios nos repite una y otra vez que seremos benditos o que tendremos sus bendiciones, nos repite una y otra vez siempre y cuando sigamos sus instrucciones. Como lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos del 1 al 2, dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Una y otra vez se repite el deseo de Dios de darle a su pueblo y darnos a los que creemos en Él y a todo el mundo sus bendiciones, y se repite una y otra vez siempre. Y cuando seamos obedientes, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 14, dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Así es que, hermanos, la bendición de Dios, de acuerdo a lo poquito que hemos visto en la Biblia, implica oír atentamente la palabra de Dios y ponerla en práctica y nunca apartarnos de ella. Una y otra vez se repite como para que su pueblo no se autoengañara pensando que podrían vivir como cada quien quisiera o hacer lo que se le plazca a cada quien y tener la bendición de Dios. Dice el Salmo 1, versos del 1 al 2, en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer en la Reina Valera. Yo se lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje.
del lenguaje actual. Dice, Dios bendice a quien no sigue malos consejos, ni andan ni en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. La bendición de Dios, repito, es el deseo benigno o bueno dirigido a una persona o a un grupo de que tengan lo necesario para ser bienaventurados o felices y bendecidos. Se repite en toda la Biblia una y otra vez, como lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado en algunas traducciones de la Biblia significa Dios bendice, como lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. Se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice que Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Así que tener la bendición de Dios implica reconocer siempre que necesitamos de Dios y ser obedientes a su palabra, confiando en que lo que Él nos está pidiendo que hagamos es lo que nos va a traer éxito. Y como ya lo comentamos en este tema y como lo he comentado en otros temas, la bendición de Dios implica que el hombre o mujer o quien sea oiga la palabra del Señor, lea la palabra de Dios y la ponga en práctica, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice, Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Léalo usted en la versión Reina Valera, yo se lo acabo de leer en la versión del lenguaje actual, se lo repito. De acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Así que el hablar de la bendición de Dios es hablar de los deseos benignos o buenos que tiene Dios para con su pueblo. Y creo que para con todo el mundo. Pero también es hablar de lo que implica, y como ya comentamos, implica oír, leer y obedecer. En caso de no obedecer, en lugar de tener la bendición de Dios, tendremos la maldición. Y no creo que se nos complique entender esto. Si somos obedientes a la palabra del Señor, tendremos todas las bendiciones que Dios promete darle a los que le obedecen. Si no obedecemos, también vendrán sobre nosotros todo lo contrario, las maldiciones. Solo hemos hablado de la bendición de Dios, y aunque no hablamos de las maldiciones, estas pueden llegar a cualquiera sin acepción de personas, si hacemos lo contrario a la palabra de Dios. Así como lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, en el libro de Proverbios 26:2, dice que la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. Eso quiere decir que la maldición no llega si no hay causa o no hemos dado motivo. Así también la bendición no llega si no somos obedientes a Dios, si no hacemos lo que dice la palabra del Señor, tampoco llega la bendición. Es muy importante que seamos obedientes al Señor, porque ese hogar o en ese lugar donde tú vives, si tú eres obediente a Dios, ahí van a llegar las bendiciones y no las maldiciones. Pero la bendición de Dios llega a la casa del obediente. Sin duda alguna, la obediencia de la familia es el nido a donde llegarán todas y cada una de las bendiciones que Dios ha prometido a los que leen, oyen y obedecen su palabra. El objetivo de este tema es tener todo lo que Dios desea darnos, sea poco o mucho. Si se obtiene de forma honesta y correcta, siendo obedientes a Dios, dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Repito, el objetivo de este tema es tener todo lo que Dios desea darnos, sea poco o mucho, si se obtiene de forma
honesta y correcta, siendo obedientes a Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 10, verso 22, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a este proverbio, el tener mucho no quiere decir que tengamos la bendición de Dios. Y el tener mucho no quiere decir que seamos felices. Escuché a alguien decir que hay quienes viven como pobres teniendo mucho. ¿Por qué llega a suceder esto? Por el pecado. Y hay quienes viven como ricos teniendo poco. ¿Por qué llega a suceder esto? Por ser obedientes a Dios. Motivo por el cual la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 8, más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos: tengan contentamiento con lo que ganan de forma honesta, sea mucho o sea poco. Y de acuerdo al contexto del tema digo yo, porque si lo que uno gana es de forma lícita, con el sudor de la frente, siendo obedientes a Dios, pues es así como se tiene la bendición de Dios. Y es así como se evitarán las tristezas y las vergüenzas y las enfermedades. En contraste, si lo que se tiene se obtuvo estando en pecado o de forma ilícita, llámese ilícito algo robado, o con dinero prestado sin haberlo pagado, o con engaños, pues en lugar de tener felicidad y tener todo lo que Dios desea que tenga, tendrá tristezas y muchas preocupaciones, vergüenzas y enfermedades. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 10 de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos y maldiciones. Si lo obtenido, aunque sea poco, es una bendición de Dios, llámese bendición de Dios lo que se ganó sin estar en pecado, aunque sea poco, y siendo obedientes a Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y no va a causar tristezas ni preocupaciones. Y lo que se obtuvo, aunque sea mucho de forma ilícita, sin tener la bendición de Dios, en su momento se podrá disfrutar de ello, pero en su momento va a traer tristezas y muchas preocupaciones. Como lo vimos en el proverbio hace un momento, la maldición no llega a una casa si no hay pecado, si no hay deshonestidad, si no hay maldad. Pero si hay maldad, va a llegar ahí el pecado, y van a llegar las tristezas, y van a llegar muchas preocupaciones. O sea, la Biblia no miente, porque la Biblia es la palabra del Señor y es la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquellos que se hacen de algunos bienes o se hacen ricos de forma fraudulenta, siempre estarán preocupados de que no los agarren. Y cuando los agarran, entonces vienen puras tristezas y vergüenzas. Como aquellos que roban a su empresa, pueden disfrutar de lo robado un tiempo, pero siempre están preocupados de que los descubran, y tarde o temprano los descubren, y entonces lágrimas, vergüenza, enfermedad y miseria. En los tiempos en los que yo trabajé como vendedor y como supervisor y como gerente de ventas en alguna empresa, me tocó mirar de verdad a algunos que les llegué a predicar la palabra y que les decía que fueran honestos, que era mejor ganar poquito pero honrado que llevar a casa más dinero pero robado, porque es como meter maldición a su casa. Y algunos a lo mejor se burlaban de mí y seguían haciendo sus tranzas. Algunos llegaron a sacar productos de las empresas en las que yo estuve trabajando y a los cuales yo les dije que no robaran, porque en cualquier momento podrían cacharlos y correrlos o hasta meterlos a la cárcel. Yo creo que me tomaban de a loco o se burlaban, pero después de un tiempo
a aquellos que les dije, no robes, porque si robas acarreas maldición a tu vida. Me tocó verlos en la entrada de la empresa avergonzados porque los habían cachado y los habían corrido, los hicieron firmar su finiquito y los corrieron porque los cacharon robando. La bendición de Dios, la que enriquece, no añade tristeza con nada. Esa se obtiene a través de la obediencia, a través de la honestidad, a través de la lealtad, a través de decir la verdad, a través de hacer lo bueno y recto delante de Dios y delante de los hombres. La bendición de Dios es aquella que se obtiene siendo obedientes al Señor. Sea poco, sea mucho, esa es la bendición de la que habla el libro de Proverbios capítulo 10, verso 22, que dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así como les he dejado de tarea memorizar el verso, un día y después de haber recibido de Dios las tablas de la ley, Moisés decide leer al pueblo de Israel las instrucciones divinas. En ellas estaban y están las instrucciones para tener la bendición de Dios. Les dijo, pongo delante de ustedes las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios y las maldiciones. Ustedes deberán escoger qué es lo que quieran. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28, les dijo, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que tener la bendición de Dios implica oír la palabra de Dios y el ponerla en práctica. Así lo dice el contexto. Cualquiera que sea puede tener esa bendición que no traerá tristeza, ni vergüenza, ni preocupaciones, pero eso implica ser obedientes al Señor, escuchándolo o leyéndolo, pero sobre todo obedeciéndolo, como lo repite en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 5. Ahí dice el Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En el verso 2 dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Así que no se trata de andar correteando las bendiciones. Estas nos alcanzarán a donde quiera que vayamos, y estas llegarán a tu vida y a tu casa y a tu familia, como los gorriones a sus nidos, siempre y cuando, como lo dice el verso 1, si oímos la voz de Dios, la palabra de Dios, y la ponemos en práctica, entonces los deseos de Dios se cumplirán en la vida de aquel o aquella, como lo vimos desde el principio del tema. Y está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 8, que dice, Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. De hecho, este es el deseo de Dios, que su pueblo tenga lo necesario para ser feliz. El único requisito que Dios demanda de usted y de mí y de todos aquellos que queremos tener la bendición que enriquece y que no haya de tristeza, que no haya de vergüenza, que no haya de miseria, que no haya de destrucción, el único requisito es obedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra, tomar la Biblia como nuestra forma de vida. El deseo de Dios es que su pueblo tenga lo necesario para ser feliz.
Y repito, el único requisito, poner en práctica su palabra, tomarla como tu forma de vivir, pero en todos lados y bajo cualquier circunstancia, siendo específicos sobre quiénes o a quienes alcanzarán las bendiciones de Dios. A los obedientes, y entre los obedientes están los honrados, los que actúan de acuerdo a la verdad de Dios, los que no mienten a sus prójimos, los que tratan con respeto a los demás, los que siempre procuran hacer las cosas de tal forma que a nadie perjudiquen, los que siempre procuran el bien de los demás y no el mal, los que dan buen testimonio o ejemplo a los demás, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versos 6 y 7. Léalo usted en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice al hombre honrado, Dios lo bendice. Repito, en esta Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Y luego el verso 7 dice, al hombre honrado, Dios lo bendice, al malvado, su propia fama lo destruye. No recuerdo el otro verso de la Biblia, pero dice el Señor ahí en su palabra que al que paga mal por bien, la maldición nunca se va a apartar de su casa. Y aquí acabamos de ver que al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado la violencia lo domina. Al hombre honrado Dios lo bendice, al malvado su propia fama lo destruye. El deseo de Dios para con el mundo, o el hombre o la mujer, el joven, la jovencita, es bendecirlo, dándole todo lo que necesita para ser feliz. Pero el hombre o mujer busca sus propios males, como lo dice al final del verso 7. A los y las malvadas su propia fama las destruye. Ahí en Eclesiastés 7, verso 29 también, ahí dice el Señor que Dios hizo al hombre recto, los hizo rectos, los hizo limpios, pero el hombre buscó sus propios males, buscó sus propias perversiones y cayó en desobediencias al Señor, y esas propias desobediencias le traen maldición, sufrimiento, miseria, tristeza. ¿Sobre quiénes vendrán las bendiciones y los alcanzarán a donde quiera que vayan? Sobre los obedientes, sobre los que ponen en práctica la palabra de Dios en todas partes, en el trabajo, en su casa, con su familia, en los centros vacacionales, en el campo, en la ciudad, en la carretera, en sus negocios, etcétera, etcétera. Sobre ellos vienen las bendiciones y los alcanzan. Y entre los que recibirán y reciben la bendición de Dios estamos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y los que nos atrevemos a reprender a los malos y decirles que se arrepientan de su pecado. Y lo hacemos y debemos de hacerlo, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. La bendición de Dios va a venir sobre todos aquellos que están arrepentidos de sus pecados, y también nos atrevemos a reprender a los que han cometido alguna falta, y lo hacemos con misericordia y verdad. No llegamos y les dejamos caer la Biblia, no llegamos y los condenamos, no, llegamos, o si sabemos de alguien que está en pecado, que está en pecado, pues tenemos que, y lo sabemos, si es alguien cercano o es alguien que tú conoces, pues tienes que acercarte a él y hablarle con la verdad y con misericordia, y tratar de hacer lo que se vuelva hacia el Señor, que le pida perdón a Dios. ¿Para qué? Para que Él tenga bendición. Y si tú eres de los que están arrepentidos y se han atrevido
hablar con algún miembro de la familia o algún miembro de tu casa o algún miembro de tu congregación para hacerle saber que debe de arrepentirse de alguna falta que cometió, pues también sobre ti vendrán sobre ti las bendiciones. En este mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 24, verso 24 y 25 dice: el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Cabe señalar que por medio de los libros de la ley en los que basamos este mensaje, en los libros de la ley está escrito que si hay maldición en la vida de alguien, éste tiene que pedir perdón por las faltas cometidas. Y así Dios enviará su bendición. Usted puede leer Deuteronomio 30 del 1 al 10. Ahí habla, es más, vamos a leerlo, permítanme. Deuteronomio 30 del 1 al 10. Ahí nos habla el Señor en su palabra acerca de si alguien cometió alguna falta, algún pecado, motivo por el cual hay maldición en su vida. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, de su maldad, y Dios le perdona, y de esa manera, en lugar de tener maldición, tendrá bendición. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allí te tomará, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, aquí por medio del libro de Deuteronomio, Dios le habla al pueblo de Israel y le habla a usted y a mí también, que si hay maldición en la vida de alguien, éste tiene que arrepentirse y pedir perdón por las faltas cometidas. Y así es como Dios restaurará su vida, es así como Dios enviará su bendición y dejará de tener la maldición. Y no es como un acto de magia, es un acto que viene del cielo. Una persona que se arrepiente de su pecado y de su maldad recibe el perdón de Dios, porque esa es una bendición. Recibir el perdón de Dios es una bendición. Y una vez que recibe el perdón de Dios, empieza Dios a bendecirlo y a restaurar todo aquello que había sido afectado debido a su maldad y a su pecado. Por eso en esta noche o en esta tarde o en este día,
Yo les animo a todos aquellos que quieren la bendición de Dios, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza. Les voy a animar a que vaya preparando su corazón, porque hoy es el día en que vamos a tomar la cena del Señor. Y si debido a algún pecado que has cometido estás pasando por momentos difíciles, por situaciones en las que has perdido la bendición y en lugar de bendición sientes que están llegando maldiciones a tu vida, yo te quiero animar a que vayas preparando tu corazón. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y habrá que pedirle perdón a Dios por cualquier falta que hayamos cometido cualquiera. En conclusión, la bendición de Dios o las bendiciones de Dios son los deseos benignos y buenos de que tengamos todo lo que necesitamos para ser felices o bienaventurados. Pero se pueden quedar en solo deseos de Dios si nosotros no somos obedientes a su palabra. Yo y seguramente usted también quiere tener la bendición de Dios. De Proverbios capítulo 10 verso 22 que dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Quiero animarte y voy a repetir este verso de la Biblia porque quiero que se lo aprenda bien de memoria, con el propósito de que cada día nos levantemos buscando hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, para que las bendiciones lleguen a tu vida, lleguen a tu casa, así como los gorriones, si no hay nido no llegan, pero si hay nido y andan y es de ellos, ahí van a llegar. Así también la bendición, si hay obediencia en tu vida, en tu casa, ahí va a llegar la bendición. Si no la hay, en lugar de bendición va a llegar otra cosa. Cabe señalar que cualquier transgresión a la palabra de Dios o pecado nos separa de su presencia, porque está escrito: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Y dice la Biblia que no hay hombre que nunca peque, por lo cual yo los voy a animar a que junto conmigo, ustedes que están ahí en casa, principalmente los que vamos a tomar la cena del Señor, yo los voy a animar a que juntos revisemos en qué pudiéramos estar pecando o en qué fallamos en estos días y pidamos perdón a Dios para que por medio de la fe y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tengamos el perdón y la bendición de Dios en lugar de la maldición. ¿Qué les parece si lo hacemos? Ustedes están en casa y yo estoy en este lugar grabándolo en este momento. Cuando usted reciba este mensaje en su casa y al terminar, y vamos a tomar la cena del Señor, tenemos que revisar nuestro corazón. Debemos de examinarnos a nosotros antes de tomarla. Y si hay algún pecado, pedirle perdón a Dios. Dios es bueno, Dios nos ama. El único que espera es que le digamos: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Perdóname, he pecado contra ti y debido a ese pecado, pues yo en estos días he estado triste, he estado mirando que mi pecado me trae maldición, me trae tristeza, me trae sufrimiento, pero hoy que estoy recibiendo esta palabra, yo quiero tu bendición y no quiero las maldiciones que están aún escritas en tu palabra, por lo cual yo te pido en esta hora que me perdones. Y usted lo puede hacer ahí en casa. Pídale perdón al Señor y va a mirar cómo Dios le perdona, Dios le restaura y Dios le empieza a bendecir. Vamos a hacerlo en esta hora. Voy a invitar a mi esposa que pase acá. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Pero quisiera que ella pase aquí conmigo para que podamos pedirle perdón a Dios por cualquier situación que hemos
fallado, porque como les dije hace un momento, la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Y aunque nos digamos cristianos, llegamos a cometer algunas faltas, ya sea con la lengua, siendo imprudentes, diciendo cosas que no debemos de decir. Podemos pecar con los ojos al estar mirando lo que no debemos de mirar. Podemos pecar con actitudes que lastiman a nuestros hermanos y hermanas ahí en casa. O podemos pecar de manera más carnal, cometiendo algunos pecados carnales. Pero sea el pecado que cometas o que hayas cometido, Dios te ama y Dios solamente espera que tú le pidas perdón para perdonarte. Lo que trae maldición a tu vida es un pecado no confesado. Ahora, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, en Juan 1:9, en primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cualquiera de los que están mirando este mensaje o escuchando este mensaje y están bautizados en agua, y vamos a tomar la cena del Señor, hay que examinarse muy bien, porque a veces les he dicho que como que nos volvemos profesionales para ver las faltas del prójimo, de los demás, pero no somos profesionales para ver las faltas que tenemos cada uno de nosotros, y debemos de volvernos profesionales para ver nuestras propias faltas. Porque esas faltas que tú cometes y no las descubres y no las reconoces como faltas, son las que te traen tristeza, miseria, vergüenza, te traen males. Y Dios no quiere que tengas males. Dios quiere que tú recibas todas las bendiciones prometidas que están en la Biblia. Todo lo que tú necesitas para ser feliz, Dios te lo quiere dar. Así es que en esta hora vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle perdón a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de nosotros, de los que hemos cometido algunas faltas, de los que hemos transgredido tu palabra, de los que hemos faltado al amor hacia el prójimo, de los que hemos fallado con los ojos, hemos pecado con la lengua, hemos pecado con nuestro cuerpo, hemos pecado con la mente. Señor, ten misericordia, Señor, y perdónanos a los que hemos fallado, los que hemos pecado, y límpianos con la sangre del Cordero de toda nuestra maldad, y líbranos, Señor, de que esas maldiciones lleguen a nuestra vida. Líbranos de esas maldiciones, Señor. Ten misericordia de los que reconocemos hoy que hemos fallado, y límpianos con la sangre del Cordero y líbranos del mal, de esas maldiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios es amor. Y la Biblia dice que el amor cubre. Así es que en cuanto una persona pide perdón a Dios, en ese momento el amor de Dios se manifiesta a tu vida para perdonarte inmediatamente. No te guarda rencor ni resentimiento, ni tiene deseos de venganza ni de desquite. Dios te perdona de inmediato y te limpia con su sangre preciosa y te libra de toda maldición. Así que dale gracias ahí a donde estás por la bendición que Dios nos da de tener su perdón y disfrutar de su perdón. Dale gracias a Dios ahí donde estás, porque a partir de tu arrepentimiento, en lugar de maldición, Dios empieza a enviar su bendición y a restaurar tu vida. Señor, en esta hora nos acercamos también a ti para darte gracias, porque nos das oportunidad de tomar la cena del Señor
desde este lugar y algunos de nuestros hermanos en sus hogares. Y nos acompaña José y Damaris, como lo han estado haciendo los días que tomamos la cena, grabando el mensaje, tomando la cena del Señor junto con nosotros. Te damos gracias por esta bendición que nos das de poder recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de poder recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a través de tomar estos elementos, que es el pan, que simboliza el cuerpo que fue partido en propiciación por nuestros pecados, y este fruto de la vid, que es jugo de uva, que representa la sangre que fue derramada en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder participar de estos elementos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por el amor tan grande que tú manifiestas a nuestras vidas, teniendo esa misericordia infinita, Señor. Porque cuando pecamos y te confesamos nuestras faltas, tú nos perdonas, y es una señal más de que eres muy bueno. Gracias por ese amor infinito. Y también te damos gracias porque la mesa está servida y porque podemos participar de tu cena el día de hoy, porque podemos tener comunión contigo, Señor, a través de ella, porque el día de hoy podemos recordar el sacrificio que hiciste en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. En tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, como lo hacemos cada que tomamos la cena del Señor, nos apoyamos en lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice así, es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebámoslo en memoria de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, por siempre y para siempre. Yo le animo que allí donde está en su casa, alabe y adore al Señor un momento con sus propias palabras. Porque este momento en el que recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es un momento para que nos gocemos y nos alegremos, porque estamos celebrando también que Él nos hizo libres del poder del pecado y del diablo y de toda maldición, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Alabe y adore al Señor un momento. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos la gloria y la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno de suprema alabanza, porque tu amor ha sido grande para con nosotros, que aún siendo pecadores
Cristo murió por nosotros. Hoy te alabamos y te adoramos, Señor, y te exaltamos, porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y como dice el libro de Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra, la gloria, el poder, la sabiduría y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, aleluya. Señor, te alabamos y te adoramos, porque tú eres digno de suprema alabanza. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Si solamente tú eres santo, solamente tú eres bueno, solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza. A ti sea para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Señor, bendito sea tu nombre. No hay nadie como tú, no hay nadie que nos haya amado como tú. Enviaste a tu único Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, y de esa manera librarnos de la potestad de las tinieblas, y de esa manera librarnos de toda maldición y de toda obra del enemigo. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya, aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.